Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 5 y les vamos a hablar acerca de los 9 instrumentos financieros. Mi nombre es Isabel Calva y yo voy a empezar hablándoles acerca de algunas definiciones que debemos conocer para entender esta norma. Vamos a empezar con instrumentos financieros. Un instrumento financiero es un contrato que genera un activo financiero en una entidad y un pasivo o un instrumento de patrimonio en otra. El costo amortizado de un activo o un pasivo financiero es el reconocimiento inicial menos la amortización acumulada menos los reembolsos que se hagan al principal menos cualquier otro ajuste que se le haya hecho al valor. Cuando hablamos de activo del contrato, estamos haciendo referencia a un derecho de una contraprestación que adquiere una entidad por la transferencia de un bien o un servicio a un cliente. Cuando hablamos de activo financiero con deterioro crediticio, estamos hablando de circunstancias o hechos que hayan sucedido, que hayan afectado perjudicialmente al flujo de efectivo esperado de ese activo financiero. Cuando hablamos de pérdida crediticia, estamos hablando de la diferencia que existe entre los flujos de efectivo que se le deben a una entidad y los flujos de efectivo que esa entidad espera recibir. Cuando hablamos de tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia, es una tasa de interés que calcula exactamente los cobros y pagos que se deben realizar tomando en cuenta algún riesgo de incumplimiento. Continuando, hablando de baja en cuentas, es la operación que realiza una entidad para eliminar de su estado de situación financiera algún activo o pasivo financiero. Cuando hablamos de derivado, estamos hablando de instrumentos financieros de los cuales su valor dependerá de un activo subyacente. Cuando hablamos del método del interés efectivo, estamos hablando de el método que se utiliza para calcular el costo amortizado, así como la distribución de los ingresos o de los gastos que se realicen por intereses. También la norma nos indica o nos define el costo de la transacción, que son todos los costos directamente atribuibles por la emisión, por la compra o por la disposición de un activo o un pasivo financiero. Cuando hablamos de que una entidad mantiene un activo o un pasivo financiero para negociar, hacemos referencia a que esta entidad compra o incurre en algún pasivo o un activo financiero para posteriormente comprarlo o venderlo. Y la razón de cobertura, que es la relación entre un instrumento de cobertura y la partida a la que pues cubre, ¿verdad? Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del objetivo de la NIF 9. Principalmente el objetivo es establecer principios para que una entidad pueda presentar información útil y relevante a los usuarios de los estados financieros sobre los activos y pasivos financieros. Y que pueda evaluar los flujos de efectivo a futuro. El alcance. Esta norma se puede aplicar a todas las entidades y a todo tipo de instrumento financiero. Por ejemplo, se puede aplicar a los compromisos por préstamos o compromisos de préstamos que hayan sido medidos al valor razonable, compromisos por préstamos que se puedan pagar en su importe neto, que puedan pagarse en efectivo o que puedan ser cancelados con otro instrumento financiero. También esta NIF se le aplica a un compromiso por préstamo cuando la entidad tenga que dar un préstamo a una tasa menor a la del mercado. También esta NIF se aplica a las partidas no financieras
que hayan sido medidas al valor razonable, que hayan sido designadas a valor razonable con cambios en resultados. Dentro del alcance de esta NIF encontramos algunas excepciones. Por ejemplo, las participaciones que se detienen en asociadas, en subsidiarias y negocios conjuntos, y que se contabilicen de acuerdo a la NIF 10, a la NIF 27 y a la NIF 28. Sin embargo, la norma también establece algunas excepciones o algunos casos en los que estas normas requieran la aplicación de la NIF 9. También encontramos que las obligaciones y los derechos que se contabilicen o que surjan de acuerdo a, que surjan por arrendamientos financieros y que se contabilicen según la NIF 16, deben de, no debe ser aplicada la NIF 9. Sin embargo, para las cuentas por cobrar de arrendamiento financiero u operativos reconocidos por el arrendador, a ellas sí se les aplica la baja en cuentas y deterioro de valor de la NIF 9. Y algún otro ejemplo que tenemos de la no aplicación de la NIF 9 es a los contratos de seguros que se contabilicen de acuerdo a la NIF 3. Eso es todo. Muchas gracias. En el capítulo 3 de la norma indica sobre el reconocimiento inicial y la baja de cuentas de un activo o un pasivo financiero. Según la norma, que una entidad reconocerá un activo o un pasivo financiero en el estado de situación financiera, en el momento cuando se convierta en parte de las cláusulas contractuales. Esto indica de que en el momento que se suscribe o se firma el contrato entre ambas partes, ¿verdad? Según la norma, que se reconocerá por primera vez un activo o un pasivo financiero de acuerdo a su clasificación y su medición según la NIF. Este punto, lo de la clasificación y la medición, se abordará más adelante. También una compra o venta convencional de un activo financiero funciona a través de un convenio. Por ejemplo, se da un convenio entre el gobierno y una entidad financiera. Entonces, en la fecha de contratación o en la fecha de inicio es cuando se registra este convenio, y la fecha de liquidación es la fecha de terminación de una actividad o del proyecto que se ejecute del gobierno. Baja en cuentas de activos financieros, de acuerdo a una entidad, si tiene sucursales, entonces lo primero que tiene que hacer es aplicar la NIF 10, que se aplica a nivel de consolidado. Primero consolidan sus cuentas y después se aplican las tres condiciones. La primera es la parte abarca flujos de efectivo específicamente identificados de un activo financiero, o sea, en donde se maneje efectivo, dinero, a través de un contrato. La parte comprende solo una participación proporcional completa. Se dará de baja una cuenta cuando la entidad transfiere el 90% de sus derechos y se retiene el 10%. La parte comprende una cuota proporcional completa. Esto es por los intereses que puede cobrar la entidad o la contraparte, que cobre el 90% y la entidad el 10%, se queda con el 10%, de acuerdo a los contratos ahora suscritos. También se dará de bajas cuando y solo cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos efectivos, cuando se cancele, cuando termine el contrato, se realice el último pago de estos activos financieros, es cuando se le puede dar de baja, y también cuando se transfiere. ¿Cómo podemos transferir un activo financiero? Es cuando se sucede a través de una aseguradora o una reaseguradora, ¿verdad? Entonces, cuando se transfieren los derechos, ya se le puede dar de baja una cuenta. ¿Cómo se puede transferir? Estos puntos son muy importantes. Se transfieren los derechos contractuales.
retiene los derechos contractuales, pero asume la obligación. Sí, solo sí cumplen las tres condiciones de lo que vimos anteriormente, que cumplen los requisitos y la implicación continuada en activos transferidos. Son puntos muy importantes para la transferencia de un activo financiero. Baja en cuentas de pasivos financieros. Se le puede dar de baja un pasivo financiero cuando se ha extinguido, cuando se haya terminado de pagar una deuda, cuando haya terminado un último pago, entonces ya se puede dar de baja. No haya sido pagado, cancelada o haya expirado. Entonces es lo que les decía. Y una permuta entre un prestamista y un prestatario. Siguiendo con la exposición, los instrumentos financieros se clasificarán de la siguiente manera. Los activos financieros se clasificarán de dos maneras, a costo amortizable y a valor razonable, pero hay una subdivisión que puede ser a valor razonable con efectos en otros resultados integrales o a valor razonable con efecto en resultados. A costo amortizado se clasifican los instrumentos financieros que se van a tener hasta el vencimiento del plazo. Es decir, si se tiene una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, de la cual se tiene para pagarla y no para negociarla en ningún momento. Ahora, ya cuando el modelo de negocio y los flujos de efectivo contractuales se estiman que va a ser por medio de una venta de esos instrumentos y financieros, si se clasifica el valor razonable. Si, por ejemplo, se tiene una cartera de créditos y el modelo de negocio es tenerla un tiempo, cobrar capital e intereses, pero a mediano o a largo plazo se van a vender, se clasifica al valor razonable con cambio en otros resultados integrales. Pero cuando se tiene para comprar y vender en un muy corto plazo, en esos casos, como un comerciante para comprar y vender, se clasifica con valor razonable con cambios en resultados. Los pasivos financieros se clasifican de dos formas también, a costo amortizable o a valor razonable, pero en este caso ya no se tiene una subdivisión, sino que solo cambios en los resultados. Derivados implícitos. Un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido en el que también se incluye un contrato anfitrión, que no es un derivado, con el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del instrumento combinado varíen de forma similar a un derivado sin anfitrión. Un derivado implícito provoca que algunos de todos los flujos de efectivo que de otra manera serían requeridos por el contrato se modifiquen de acuerdo con una tasa de interés especificada, el precio de un instrumento financiero, el de una materia prima cotizada, una tasa de cambio de moneda extranjera, un índice de precios o de tasas de interés, una calificación u otro índice de carácter crediticio o en función de otra variable que en el caso de no ser financiera no sea específica para una de las partes del contrato. Otros contratos híbridos. Si un contrato híbrido contiene un anfitrión que no es un activo que quede dentro del alcance de esta norma, un derivado implícito deberá separarse del anfitrión y contabilizarse como un derivado según esta norma, si y solo si las características económicas y los riesgos del derivado implícito no están relacionadas estrechamente con la correspondientes al contrato anfitrión. Un instrumento separado con las mismas condiciones del derivado implícito. El contrato híbrido no se mide al valor razonable con cambios en el valor razonables reconocidos en el resultado del periodo. Es decir, un derivado que se encuentre implícito en un pasivo financiero medido al valor razonable con cambios en el resultado no se separará. Al igual, si se requiere por esta norma que una entidad separe un derivado implícito de su contrato financiero, pero no se pudiera medir, ese derivado implícito de forma separada se medirá
el contrato híbrido total al valor razonable en cambios en los resultados. La reclasificación. Cuando se reclasificará un activo, no se reclasificará solo si una entidad cambie su modelo de negocio, y se reclasificará únicamente los activos que hayan sido afectados. Una entidad no reclasificará pasivos financieros alguno. Una entidad que fuera anteriormente designada como un instrumento de cobertura eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta que haya dejado de cumplir los requisitos para ser considerada como tal, una partida que haya dejado de ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en una cobertura de flujos de efectivo o una cobertura de inversión neta. Muy bien, compañeros, continuando con nuestra exposición, yo les voy a hablar sobre lo que es la medición de los instrumentos financieros, medición inicial. Al momento de que una entidad reconozca por primera vez un instrumento financiero, debe de considerar que estos cumplan con ciertas características para clasificarlos como activos financieros o pasivos financieros. En el caso de los activos financieros, pues estos deben ser fácilmente convertibles en efectivo, o bien pueden ser un instrumento de patrimonio de otra entidad, o pueden poseer pues un derecho contractual. Partiendo de esto y cumpliendo estas características, una entidad medirá los activos financieros o pasivos financieros al precio de transacción. Es decir, por su valor razonable o al valor razonable de la contraprestación pagada o recibida, ya que esta es la mejor evidencia para los activos financieros al momento del reconocimiento inicial. Medición posterior de activos financieros. La norma establece que hay dos formas para medir los activos financieros, que son a costo amortizado o a valor razonable. ¿Cuánto se mide a costo amortizado? Una entidad mide a costo amortizado cuando pretende que este activo financiero o pretende conservar este activo financiero para cobrar los flujos de efectivo. Cuando se mide a valor razonable con cambios en otro resultado integral, cuando una entidad pretende pues, vender o negociar un activo financiero a largo plazo. Y se mide a valor razonable con cambios en resultados cuando una entidad pretende que un activo financiero pues, se venda o se negocie pues, a corto plazo. Medición posterior de pasivos financieros. Una entidad clasificará todos sus pasivos financieros como medidos al costo amortizado, a excepción de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, ya que estos pues, se medirán con posterioridad al valor razonable. Medición al costo amortizado. Muy bien. Esta medición pues necesita o se requiere la utilización del método de interés efectivo, que es un método que se utiliza para el cálculo del costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero y para la distribución y reconocimiento de los ingresos por intereses o gastos por intereses del periodo a lo largo del periodo correspondiente. Para ello también pues, se utiliza la tasa de interés efectiva, que es la tasa que descuenta exactamente los pagos o cobros de efectivo futuros estimados durante la vida esperada del activo financiero o del pasivo financiero. Deterioro de valor. Bueno, muy bien. Para la medición del deterioro de valor de instrumentos financieros a costo amortizado, se deberá aplicar la metodología
de las pérdidas crediticias esperadas, el cual requiere el cálculo de la probabilidad de presentarse un comportamiento o un incumplimiento futuro, lo que implica que un reconocimiento del deterioro desde su reconocimiento inicial. Reclasificación de activos financieros. Muy bien. En esta sección de la norma, pues se establece que una reclasificación surge cuando se da un cambio de modelo de negocio. Por ejemplo, si tenemos un activo financiero con un costo de 1,000 quetzales, que sería su costo amortizado, y quisiéramos vender este activo, pues iniciamos pues cambiando el modelo de negocio para que este activo financiero pase de medirse a costo amortizado a medirse a valor razonable. Y esta es una de las formas en el cual se da una reclasificación en esta sección de la norma. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciado, compañeros, muy buen día. Mi nombre es Eddie Méndez y vamos a continuar con la explicación de la NIF 9 y nos toca el capítulo 6, que es contabilidad de coberturas. El objetivo de la contabilidad de coberturas es representar en los estados financieros el efecto de las actividades de gestión de riesgos de una entidad. Que claro, que esta entidad debe utilizar instrumentos financieros para gestionar las exposiciones que surgen por riesgos concretos. Cuando hablamos de los riesgos, pues hay varios tipos de riesgos financieros, como el riesgo de mercado, el riesgo de interés, el riesgo de cambio, el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, o también el riesgo de financiación. Pues prácticamente todos estos riesgos son los que se trata de cubrir con lo que es la contabilidad de cobertura. Pero en sí, enfoquémonos en lo que es cobertura. La cobertura es la realización de una actividad financiera para reducir o eliminar las posibles pérdidas que puedan causar de las inversiones financieras que una entidad tenga que realizar. Prácticamente esta contabilidad de coberturas es para reducir el riesgo de cualquier tipo de riesgo. La contabilidad de cobertura puede designarse como instrumento de cobertura a aquellos activos financieros que no sean derivados de pasivos financieros que tampoco sean derivados. Para efectos de la contabilidad de cobertura, solamente los contratos con una parte externa a la entidad que informa pueden ser designados como instrumentos de cobertura. Esto según nos lo establece el capítulo número 6 de la norma, donde nos dice también que existen 3 tipos de cobertura: lo que es cobertura al valor razonable, cobertura al flujo efectivo y cobertura de inversión neta en moneda extranjera. Cuando hablamos de cobertura de flujo de efectivo, la norma nos da un concepto y nos dice que es la cobertura designada a cubrir la variación en los flujos de caja atribuibles a determinados riesgos desasociados, como lo son los activos o pasivos registrados, transacciones futuras que probablemente puedan impactar en resultados. Si hablamos un poco de lo que son coberturas de inversión neta en una entidad extranjera, el objetivo de esta cobertura es aquella destinada a cubrir el riesgo asociado a las variaciones de tipo de cambio de una inversión neta en una entidad extranjera. Entonces, por ejemplo, si un instrumento de cobertura, pongamos cambios en el valor razonable por el riesgo cubierto, y en una partida cubierta sería cambios por el tipo de cambio, el resultado sería diferencias por conversión. A eso es lo que tira lo que son las coberturas de inversión neta en una entidad extranjera. Y si hablamos de lo que es cobertura de valor razonable, la contabilidad de coberturas debe ser descontinuada de forma prospectiva desde el momento en que el instrumento de cobertura llegue a su vencimiento o expire. Un ejemplo típico de las coberturas de valor razonable sería que una sociedad emite una deuda a un tipo fijo del 5% y contratará un instrumento
de cobertura una tasa de interés por el que intercambia con una entidad financiera una tasa fija variable. Entonces, si cumple otra serie de condiciones, tanto sea efectiva o documentación, puede llegar a ser considerada como cobertura. Lo que es el capítulo 7 nos habla sobre lo que es la transición y lo que es la fecha de vigencia. La fecha de vigencia es el 1 de enero del 2018 y la transición pues será tomada por las entidades según lo que indica la NIC 8, políticas contables. Será realizada de manera retroactiva. Muchas gracias.